Solchaga anuncia que la subida de los tipos de interés será transitoria. Los agentes sociales coinciden. La devaluación de la peseta refleja el fracaso de la política económica. Crece la protesta de los agricultores franceses. Atacan a empresas norteamericanas. El gobierno sigue sin decidir si vetará o no el acuerdo comunitario con Estados Unidos. No hubo acuerdo para los funcionarios. Los sindicatos rechazan la oferta del gobierno de incrementar sus salarios el 3,5% y mantienen la convocatoria de huelga. Dolor e indignación en las calles de Berlín. 2 mujeres y una niña turcas, últimas víctimas de la locura racista que azota Alemania. 10.000 metros cuadrados más para el Museo del Prado. Servirán para atender mejor a los 2,5 millones de personas que visitan cada año el mayor museo de España. Muy buenas noches, bienvenidos a Informe del Día. El Banco de España abrió esta mañana el mercado subiendo los tipos de interés del dinero que presta a los bancos. Los especialistas coinciden en que no había más remedio que hacerlo después de la devaluación para sostener la compra de pesetas y aliviar el efecto inflacionista. Estas han sido las claves de la jornada. El Banco de España ha elevado en la mañana del lunes el tipo de interés del dinero que presta a los bancos en 0,75 puntos, del 13 al 13,75%. Ha sido la primera medida que ha seguido a la devaluación de la peseta. Se pretende con esta subida, por una parte, estimular la inversión en pesetas y por otra, frenar las tensiones inflacionistas que pudieran surgir con la devaluación. Otra medida que entrará en vigor ha sido la supresión de los últimos controles de cambios que estableció el Banco de España en septiembre. En realidad, los operadores del mercado de divisas ya han intervenido esta mañana como si los controles no existieran y la peseta ha comenzado con oscilaciones entre las 71,25 pesetas y las 72,80 para terminar estabilizada en las 72,63 pesetas por marco. Este nivel supone una depreciación de tan solo el 1,4% con relación a la cotización del viernes, muy por debajo del 6% de devaluación acordada en Bruselas. El dólar ha subido 3 pesetas, a 116,50 pesetas. Mientras tanto, la bolsa está recibiendo en un ambiente de tranquilidad estas noticias. El balance final de la sesión de hoy ha sido de ligeras bajas en Madrid, Barcelona y Valencia, y con subida de más de 2 puntos en Bilbao. La impresión general es que los inversores, después de tantos meses de inestabilidad, están apreciando mejor una devaluación que puede permitir la vuelta a la tranquilidad en el mercado monetario, aunque de momento la devaluación exija una elevación de los tipos de interés que siempre ha sido una mala noticia para la bolsa. Para analizar con un poco más de detalle el efecto de la devaluación en los mercados, hoy tenemos con nosotros al jefe del área de economía de los telediarios, a Javier Gil Sanz. Hola, buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Vamos a ver, Javier, ¿qué está pasando? ¿Por qué suben los tipos hoy en lugar de bajarlos, como podía esperar mucha gente? Bueno, el truco está en que el objetivo de esta medida, que parece contradictoria, es recuperar la confianza. En los últimos meses, sobre todo desde el referéndum danés y también con el sí pelado de Francia, los inversores han echado cuentas y se han dedicado a mirar con lupa a los países. Y de repente, cuando España parecía que era un país súper atractivo para la inversión, le han mirado lo que dicen los fundamentales, que es los datos, es decir, las tripas. Y han visto que tenemos la inflación la tercera más alta de Europa, que tenemos un déficit público bastante elevado todavía y un déficit exterior que es el más elevado de Europa. Entonces, ante esto, han preferido irse a otras monedas, como por ejemplo el franco suizo, el franco belga o sobre todo el marco. En ese contexto, nosotros hemos dejado de dar confianza a los inversores, a la gente del dinero. Todo ese dinero que vino aquí, quiero recordaros que en el año 89, en poco más de un año y medio, vinieron a España 3 billones de pesetas para comprar deuda pública e inversiones. Pues todo ese dinero se ha ido desplazando. Entonces la idea es que un país como este, que tiene un agujero exterior importante y un déficit público importante, tiene que atraer al inversor extranjero y decirle, oiga, ponga aquí su pasta en España, que este es un país serio, que este es un país riguroso, que vamos a tomar medidas y que a partir de ahora esto va a ir en serio. De alguna forma es una especie de indicación de decir, vamos a seguir adelante en el ajuste y vamos a tratar de hacer los deberes para que ustedes crean en nosotros. Pero Javier, ¿crees que será suficiente esa subida y esa devaluación?
Bueno, quizá hay que recordar un dato, y es que con la cotización de hoy, del 73 pesetas el marco, pesetas por marco, ya ha caído la peseta 10 pesetas desde la primavera, es decir, esto se equivale a un 15,8%. Es una depreciación bastante fuerte para una moneda que de repente en unos meses caiga un 15,8%. Mucha gente considera que esto va a ser suficiente y la prueba es que hoy solo ha caído una peseta, podía haber caído hasta un 6% y ha caído un 1,4%. ¿De qué va a depender esto? Una devaluación por sí sola no sirve, hay que hacer otras cosas junto a la devaluación, porque si no se la come uno en unos meses. Entonces era un poco en la línea de lo que decía antes, una moneda es el reflejo de una economía, como la cara al espejo del alma, eso que se decía, ¿no? Entonces, si la economía da muestras de mejorar, de aquí a unos meses la inflación mejora, de aquí a unos meses se empieza a ver que el déficit público se controla, de aquí a unos meses se ve que las reformas estructurales se hacen y este país da signos de tratar de ser competitivo, de mejorar, aunque el coste sea elevado para los españoles, es posible que los inversores se crean que tenemos una moneda que vale lo que vale. Vamos a oír ahora lo que el ministro de Economía, Carlos Solchaga, ha dicho esta misma tarde en Bruselas. Tampoco creo yo, lo digo con toda honestidad, que vaya a mantenerse los altos tipos de interés reales en España, que deben acompañar a esta devaluación, durante un tiempo ilimitado. Yo creo que no está tan lejano el tiempo en que los tipos de interés internacionales puedan bajar, y eso nos dejará un cierto margen de maniobra. Pero ahora, en primera instancia, lo que aconsejan los analistas y lo que piden los mercados es que la medida devaluatoria vaya más bien acompañada de cierta restricción en la política monetaria que asegure que no se va a perder la competitividad ganada por la vía del incremento de la inflación diferencial. Bueno, ha quedado claro que Solchaga ve desde luego esta subida de tipos como algo pasajero, como decía muy bien Javier Gilson hace un momento. Pero tenía otra opción el gobierno, es decir, podía haber elegido el camino de Gran Bretaña o otros países que están bajando los tipos de interés para reanimar la actividad económica, o era esta la única vía posible. Nunca hay vías posibles, claro que tenía otra opción. De hecho, hay países como Gran Bretaña, incluso en España hay gente que defiende la vía de crecer más y por lo tanto bajar los tipos y bueno, antes o después reanimar la economía. Entonces, la opción del gobierno, que es la opción de muchos gobiernos europeos y que es discutible como cualquier otra, es que, bueno, esto sería pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, que podemos crecer mucho ahora, pero en unos meses darnos un topetazo tremendo, volver otra vez los precios para arriba y que al final no crearíamos empleo. ¿Cuál es el tema de fondo? Yo creo que el tema de fondo un poco es con peseta, sin peseta, con sistema monetario o no sistema monetario europeo, ¿este país tiene que hacer algo para ajustarse y competir, sí o no? Es decir, cualquiera sabemos que la chaqueta que tú llevas, la chaqueta que lleva Inca, cualquier producto... Es un problema de poder competir con los 12 porque dentro de un mes y pico y muy poco hay que competir abiertamente, o sea, a cara de perro con los demás. Entonces en ese momento hay que tener la inflación lo más parecida a ellos, el déficit lo menos posible. El déficit exterior es una traslación de si consigues vender más o consigues vender menos. Cuando yo decía lo de hacer los deberes es que con peseta fuerte o con peseta débil hay que hacer los deberes y en ese sentido, ¿cuál es la ventaja? Bueno, se ha optado por hacer los deberes dentro del sistema monetario europeo. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Pues que siempre Solchaga puede decir, oiga ustedes, sindicatos, moderen sus salarios porque si no se nos va a ir la peseta. Es decir, la disciplina te la imponen otros, te la impone el mercado. El mercado te dice, usted no está haciendo bien los deberes, por lo tanto la peseta no va a ir como bien como va. Y la otra opción es hacer eso mismo, pero desde fuera, que tiene unas ventajas de que no tienes un plazo, de que tu moneda puede pasar como la británica, que está cayendo 10-15% y prácticamente nadie se entera porque no tiene esa disciplina, pero en definitiva los deberes hay que hacerlos. ¿Y cuál es la desventaja? Pues que das menos confianza al país. Es decir, ellos han optado por esto porque piensan que da más confianza estar dentro del sistema monetario europeo, es decir, yo mire, voy a las reglas del convento yo las cumplo, y por lo tanto voy a cumplir las reglas del convento, las reglas del sistema monetario europeo y no me voy a desmadrar. Dentro del convento no había otra opción. Más que seguir las reglas, claro, seguir la disciplina. Había otra opción, pero el único problema es que con disciplina o sin disciplina este país no está aislado. Y si tienes la inflación más alta, si tienes el déficit más alto y si tus empresas no son competitivas, y no solo por los salarios, sino por muchas otras razones, pues en definitiva tu moneda, la gente prefiere invertir en otra, es lógico. Rematando es un momento de disciplina, no sea una de las opciones u otra, hay que ser disciplinado. Yo creo que llevamos mucho oyendo esto de la disciplina, ¿no? Y el sacrificio. Y el sacrificio. Yo pienso que es un momento en el cual la gente se pregunta, bueno, pero es que cada 2 por 3 nos dan un susto, ¿no? Entonces hay dos opciones, o enfrentarse abiertamente a las cosas, y yo creo que lo que hay que hacer de alguna manera es hacerlo lo más consensuadamente posible, entre todos, planteando que hay un reto y que ese reto se puede plantear de muchas maneras, pero en cualquier caso meter la cabeza debajo del ala,
puede ser una opción que algunos defienden, es crecer más y esperar a ver si así salimos bien, o la otra opción que es también discutible, que es decir, vamos a tratar de salir adelante, de estar en el pelotón de los grandes, es decir, entre comillas, porque siempre España no será tan grande como los demás, pero sí de poder ajustar esta economía, que a lo mejor lo que había que haber hecho es haber aprovechado los años de vacas gordas para haberlo hecho. No se ha hecho y ahora la verdad es que nos queda poco tiempo. Cuanto menos tiempo quede, más duro será. Bueno, el ministro Carlos Solchaga ha hablado también en Bruselas de temas de fondo de la economía española, de la crisis del estado del bienestar y del despido libre. Oigámosle. Pero estoy profundamente convencido de que si no somos capaces de desprendernos de este utópico concepto del bienestar garantizado, también seremos incapaces, nosotros y nuestros hijos, de realmente llegar a disfrutarlo. En particular me preocupa enormemente el impacto que este espejismo está teniendo sobre el funcionamiento de los mercados de trabajo y sobre nuestra, al parecer, irrefrenable tendencia de traspasar a las generaciones futuras voluminosas deudas vía acumulación de déficits públicos. No estoy en modo alguno proponiendo la supresión de los códigos laborales ni la implantación del despido libre. Estoy sencillamente poniendo de manifiesto que mucho más frecuentemente de lo que pensamos, algunos de los instrumentos hasta ahora ensayados para asegurar el cumplimiento de los valores más nobles y atractivos de la cultura europea, y digo europea porque ni salarios mínimos ni protección frente al despido existen en la cultura económica norteamericana, acumulan un potencial de segmentación y de fragmentación de nuestras sociedades realmente muy importante. Durante mucho tiempo los efectos negativos de esta polarización han podido ser evitados mediante la apelación a la solidaridad y al desarrollo del estado del bienestar. Un instrumento de redistribución no solo de renta, sino también de educación, sanidad y, por qué no decirlo, de seguridad frente al futuro. Pero no deberíamos ser excesivamente optimistas sobre la eficiencia de estos instrumentos en el futuro. Basta con observar el comportamiento de los salarios reales en países con elevadas tasas de paro, como en España, para comprender que la solidaridad no es un valor en alza y que, enfrentados al dilema más empleo para otros o más salario para mí, los valores morales, por sorprendente que parezca, se disipan con rapidez. Por si la crisis monetaria no fuera suficiente, los agricultores franceses siguen protestando contra el acuerdo comercial de Bruselas y Washington. La crisis europea se complica. Los agricultores franceses están en pie de guerra contra el acuerdo comercial entre la Comunidad Europea y Estados Unidos. Hoy también se han manifestado en unos 20 puntos de Francia y han atacado diversas empresas norteamericanas. Los campesinos franceses no están solos. Son el emblema de lo que siente la mayoría de los campesinos europeos. El COPA, que aglutina a todas las organizaciones agrarias de los 12, piensa que habrá que reformar de nuevo la política agrícola común, porque mientras esta política postula el abandono de 4,4 millones de hectáreas de tierras, el acuerdo con Estados Unidos podría triplicar esta superficie. Si el acuerdo sale adelante tal y como se pactó el pasado viernes, en España se producirían dos consecuencias. Primero, habría que dejar de cultivar 300.000 hectáreas de girasol y volver a la superficie que se sembraba hace más de un año. Y segundo, los productos que ahora exportan los países comunitarios a países terceros vendrían a nuestros mercados al disminuir las ayudas para vender fuera. La Comisión Europea dará a conocer los términos del acuerdo pasado mañana. A partir de ahí se sabrá si es necesario reformar la agricultura comunitaria y se tendrán elementos de juicio suficientes para ratificar o no el acuerdo. La decisión tiene que tomarla un Consejo de Ministros. Francia se ha apresurado a solicitar una reunión extraordinaria de los ministros de Agricultura, pero la solución puede llegar el próximo viernes en el Consejo de Ministros de Asuntos Generales. De momento, Francia, que ha amenazado con vetar el acuerdo, busca aliados, sobre todo en el sur de Europa, ante una decisión que ha de tomarse por mayoría cualificada. Uno de ellos podría ser España. Sin embargo, España no se ha decantado aún. Creo que deberemos esperar a que Francia manifieste su evaluación final de manera más concreta